Bienvenidos de nuevo a su refugio de intrigas y análisis estelares, su canal predilecto para destripar los entresijos del firmamento turco. Aquí donde la verdad se adereza con picante y las telenovelas son nuestra Biblia. Hoy prepárense para un viaje épico, una inmersión profunda en el misterio que ha obsesionado a legiones de fans, la saga de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, hablamos de la pareja que encendió la pantalla en Senkalkapm, ¿Quién le roba el corazón?, el binomio que trascendió la ficción para regalarnos un romance real, un cuento de hadas moderno que nos hizo creer en el amor, y que nos dejó con el corazón hecho trizas cuando el telón cayó. Pero hoy no nos conformaremos con la superficie. No nos limitaremos a repasar los hechos que todos conocemos. Vamos a excavar, a desenterrar los secretos más jugosos, las anécdotas inéditas, esos instantes robados a las cámaras que nos permiten vislumbrar la auténtica conexión entre Hande y Kerem. Analizaremos cada señal, cada guiño, cada declaración sutil que dejaron esparcida en entrevistas, redes sociales y apariciones públicas. Vamos a intentar desentrañar el enigma. ¿Qué sucedió realmente entre ellos? ¿Por qué se rompió el hechizo? Antes de lanzarnos a este océano de información candente, necesito su ayuda. Si todavía no se han suscrito a mi canal, ahora es el momento perfecto. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de mis vídeos repletos de chismecitos turcos, noticias exclusivas y análisis dignos de un detective de telenovelas. Además, suscribirse es totalmente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando el contenido que tanto les apasiona. Así que únanse a esta gran familia de adictos al drama turco. Los espero con los brazos abiertos. Bien, ya estamos listos. Acomódense, preparen sus palomitas y abróchense los cinturones, porque este viaje por la relación de Hande y Kerem será largo, intenso y repleto de sorpresas. Prepárense para descubrir secretos inconfesables y para contemplar esta historia bajo una luz completamente nueva. Que empiece el espectáculo. La chispa, como todos sabemos, prendió en el set de Senkalkapm. La química entre Hande y Kerem era palpable desde el primer día. No solo en la pantalla, donde encarnaban a Eda y Serkan, una pareja con una dinámica explosiva y un romance que desafiaba los límites, sino también fuera del plató. Los rumores inevitablemente no tardaron en propagarse como la pólvora. Los fans, con su instinto infalible para detectar la verdad, comenzaron a notar las miradas furtivas, las sonrisas cómplices, las bromas juguetonas entre ambos. Era innegable, algo especial estaba floreciendo. Sin embargo, Hande y Kerem, al principio, se mostraron cautelosos, incluso esquivos. Negaban rotundamente los rumores, insistiendo en que eran solo buenos amigos, compañeros de trabajo. Una actitud comprensible hasta cierto punto. Estaban inmersos en una producción de gran éxito, y cualquier drama personal podría poner en peligro el proyecto. Además, ambos venían de relaciones anteriores y quizás preferían tomarse las cosas con calma, sin precipitarse a confirmar nada hasta estar completamente seguros de sus sentimientos. Pero las pruebas seguían acumulándose, alimentando la llama de la especulación. Fotos de los dos juntos fuera del set, compartiendo momentos de ocio. Vídeos de sus interacciones en eventos públicos, donde la tensión sexual era casi tangible. Comentarios sutiles en entrevistas, que dejaban entrever una conexión más profunda de lo que admitían. Todo apuntaba en la misma dirección, entre ellos existía algo más que una simple amistad. Y entonces llegó el viaje a las Maldivas. ¿A las Maldivas? Ese viaje marcó un punto de inflexión crucial en la historia de Hande y Kerem. Fue el momento en que decidieron dejar de esconderse, de negar lo evidente. Confirmaron su relación con una serie de fotos idílicas en sus cuentas de Instagram, imágenes que transmitían pura felicidad. Las instantáneas hablaban por sí solas, dos personas enamoradas, disfrutando de la compañía del otro en un paraíso tropical. El mundo entero enloqueció. Los fans de Senkalkapm estallaron en júbilo. Su sueño se había hecho realidad. Eda y Serkan eran pareja en la vida real. La fantasía se había materializado. A partir de ese instante, Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento, en el foco de todas las miradas. Cada una de sus apariciones públicas era noticia de primera plana, cada foto que compartían en redes sociales generaba ríos de comentarios y reacciones. Eran adorables juntos. Se les veía felices, enamorados, compenetrados. Parecían la pareja perfecta, la encarnación del amor verdadero. Pero, ¿qué sucedía realmente detrás de las cámaras?
¿Qué secretos ocultaba esa relación que parecía sacada de un cuento de hadas? Aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Comencemos con Anne Ercel. Ella es una mujer reservada, discreta, que suele proteger su vida personal del escrutinio público. Sin embargo, durante su relación con Kerem, se mostró más abierta, más vulnerable. En varias entrevistas, habló con sinceridad sobre la importancia de Kerem en su vida, sobre cómo la hacía sentir segura, amada, valorada. Se notaba que estaba profundamente enamorada. Su mirada se iluminaba al pronunciar su nombre y su sonrisa se volvía aún más radiante. Kerem Bürsin, por su parte, siempre ha sido un hombre más extrovertido, más expresivo. No tenía reparos en mostrar su afecto por Anne en público, en dedicarle mensajes cariñosos en redes sociales, en hablar de ella con admiración y respeto. Se le veía orgulloso de tenerla a su lado. La defendía con uñas y dientes de las críticas y los comentarios malintencionados. Su caballerosidad era evidente. Pero no todo era un camino de rosas. Como en cualquier relación, también hubo momentos difíciles, desafíos que superar. La presión mediática era implacable, constante. Cada uno de sus movimientos era analizado al detalle, cada rumor era amplificado por la prensa. Esta situación, sin duda, debió afectarles, generar estrés y ansiedad. La vida bajo el microscopio no es fácil. Además, ambos tenían agendas profesionales muy ocupadas. Anne estaba trabajando en varios proyectos a la vez, tanto en televisión como en publicidad. Su carrera estaba en pleno ascenso, y las ofertas no dejaban de llover. Kerem también estaba muy solicitado, protagonizando series, películas y campañas publicitarias. Su carisma y talento lo habían convertido en uno de los actores más cotizados de Turquía. La distancia, los viajes constantes, la falta de tiempo libre, todo esto pudo haber contribuido a tensar la relación, a erosionar la conexión. Y luego está el tema de las personalidades. Anne y Kerem son personas muy diferentes, con gustos, aficiones y formas de ver la vida distintas. Anne es más introvertida, más reflexiva, prefiere la tranquilidad y la intimidad. Kerem, en cambio, es más extrovertido, más impulsivo, le gusta socializar y estar en el centro de atención. Estas diferencias, si no se gestionan adecuadamente, pueden generar conflictos y malentendidos, pueden convertirse en una fuente de fricción constante. Pero, ¿cuál fue la gota que derramó el vaso? ¿Qué causó la ruptura de esta pareja que parecía destinada a durar para siempre? Aquí es donde entramos en terreno especulativo, donde la información se vuelve difusa y las certezas se desvanecen. Ni Anne ni Kerem han hablado abiertamente sobre las razones de su separación. Solo han emitido comunicados breves y genéricos, pidiendo respeto a su privacidad y agradeciendo el apoyo de sus fans. Sin embargo, basándonos en lo que sabemos, en lo que hemos observado y en lo que hemos escuchado de fuentes cercanas a la pareja, podemos hacernos una idea de lo que pudo haber sucedido. Una de las teorías más extendidas es que la falta de tiempo y la presión mediática fueron factores determinantes en el desenlace de la relación. Como ya mencioné, ambos tenían agendas profesionales extremadamente apretadas, lo que les dejaba poco tiempo para estar juntos, para conectar, para cultivar su relación. La presión constante de los medios, que los acosaban y los sometían a un escrutinio público implacable, también pudo haberles afectado negativamente, generando estrés y desgaste emocional. Otra teoría apunta a diferencias irreconciliables en sus planes de futuro. Se dice que Anne, en un momento dado, expresó su deseo de formar una familia, de sentar cabeza, de construir un hogar. Kerem, por su parte, aún no se sentía preparado para dar ese paso, para asumir esa responsabilidad. Esta diferencia de prioridades, si bien no es un problema insalvable, puede generar tensiones y frustraciones en una relación, especialmente cuando uno de los miembros siente que sus necesidades no están siendo satisfechas. También se ha hablado de terceros en discordia, de posibles infidelidades, de celos, de malentendidos que pudieron haber dañado la confianza entre ambos. Sin embargo, no existen pruebas concretas que respalden estas teorías, y es importante recordar que los rumores a menudo son exagerados o incluso inventados por la prensa sensacionalista. Lo cierto es que, independientemente de las razones específicas, la relación entre Anne y Kerem llegó a su fin. La noticia de su separación fue un shock para muchos fans, que aún albergaban la esperanza de verlos juntos para siempre, de presenciar su boda y su vida en familia. Fue como si un cuento de hadas se hubiera derrumbado, como si la magia se hubiera esfumado. Pero ¿cómo están ahora Anne y Kerem?
¿Han logrado superar la ruptura? ¿Han mantenido el contacto? ¿Han encontrado el amor en otros brazos? Por lo que sabemos, ambos han seguido adelante con sus vidas, enfocándose en sus carreras y explorando nuevas oportunidades. Ande ha continuado trabajando en sus proyectos, tanto en televisión como en publicidad. Se la ha visto más centrada en su carrera, más enfocada en sus objetivos profesión. Alex. También se la ha relacionado sentimentalmente con otros hombres, aunque ella no ha confirmado ninguna relación. Su vida amorosa sigue siendo un misterio, un enigma que alimenta la curiosidad de sus fans. Kerem también ha seguido trabajando arduamente, consolidando su posición como uno de los actores más importantes de Turquía. Ha protagonizado series, películas y campañas publicitarias. Se le ha visto más activo en redes sociales, compartiendo fotos de sus viajes, de sus proyectos, de sus momentos de ocio. También se le ha vinculado sentimentalmente con otras mujeres, aunque al igual que Ande, no ha confirmado nada. Su corazón parece estar cerrado al amor, al menos por ahora. En cuanto a si han mantenido el contacto después de la ruptura, no existe información oficial al respecto. Algunos rumores apuntan a que sí, que siguen siendo amigos y que se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales. Otros rumores, en cambio, sugieren que no, que han cortado todo vínculo y que prefieren mantener la distancia para evitar reabrir viejas heridas. Lo cierto es que solo ellos saben la verdad, y probablemente nunca la revelen públicamente. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la relación entre Ande y Kerem dejó una huella imborrable en sus vidas y en la de sus fans. Fue una historia de amor intensa, apasionada, llena de momentos mágicos, pero también de desafíos y dificultades. Una historia que, aunque terminó, siempre será recordada con cariño y nostalgia. Y ahora, después de este extenso recorrido por la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones finales. Creo que es fundamental recordar que al final del día, Hande y Kerem son personas reales, con sentimientos, emociones y vidas privadas. No son personajes de telenovela, no están obligados a vivir según nuestras expectativas. Tienen derecho a tomar sus propias decisiones, a vivir sus propias vidas, sin tener que rendir cuentas a nadie. También creo que es importante respetar su privacidad. Entiendo que muchos fans estén interesados en saber los detalles íntimos de su relación, pero creo que es fundamental recordar que ellos tienen derecho a mantener ciertos aspectos de su vida en privado, a proteger su intimidad del escrutinio público. Y por último, creo que es importante aprender de su historia. La relación entre Hande y Kerem nos enseña que el amor puede ser maravilloso, pero también puede ser complicado. Que las relaciones requieren trabajo, compromiso y comunicación. Y que a veces, a pesar de todo el amor que exista, las cosas no funcionan, y es necesario seguir adelante. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo y lleno de secretos sobre la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Recapitulando brevemente, exploramos cómo comenzó su romance en el set de Senkalkam, la confirmación de su relación en Maldivas, los desafíos que enfrentaron debido a la presión mediática y sus apretadas agendas, y las posibles razones de su separación. También analizamos cómo están llevando sus vidas después de la ruptura y compartimos algunas reflexiones finales sobre su historia. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos en algún momento? ¿Cuál creen que fue la verdadera razón de su separación? ¿Qué les depara el futuro a estos dos talentosos actores? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. No se corten. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban a mi canal. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos llenos de chismecitos turcos. Darle like a este vídeo ayuda a que llegue a más personas que también disfrutan de este tipo de contenido. Compartirlo con sus amigos es una forma fantástica de que me apoyen y de que más gente conozca mi canal. Y suscribirse, bueno, ya saben, es la mejor manera de asegurarse de no perderse nada de lo que tengo preparado para ustedes. Gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, amantes del salseo turco. Y recuerden, la verdad siempre encuentra su camino.
No se pierdan mi próximo vídeo porque tengo un chismecito que les va a volar la cabeza. Hasta entonces.